El día despierta sin canto de gallos. Una penumbra gris se filtra por los huecos de las paredes de barro y madera, anunciando un amanecer que no trae promesas. La humedad cala hasta los huesos. El aire es frío, pesado, como si llevara consigo el peso de las lluvias que no han cesado desde hace meses. El suelo de tierra, antes firme, es ahora un barrizal oscuro donde las pisadas se hunden y dejan charcos pequeños que reflejan un cielo sin color. Dentro de la choza, la familia permanece apiñada. Son 5 almas, acurrucadas bajo mantas de harapos remendados tantas veces que ya apenas cubren. Las goteras del techo de paja dejan caer un goteo constante sobre una tinaja vacía, y el sonido del agua golpeando resuena en la estancia como un reloj que marca la espera de un día sin certezas. Los niños lloran con un llanto débil, interrumpido por jadeos que no son de frío, sino de hambre. Sus mejillas están hundidas, sus labios agrietados. La madre los mira, pero no los abraza, no porque no quiera, sino porque la debilidad le ha robado la fuerza para alzar los brazos. El padre, sentado junto al fogón apagado, permanece inmóvil, con los ojos fijos en las cenizas como si buscara en ellas la chispa de un milagro. No hay desayuno. No lo hubo ayer, ni antes de ayer. El fogón, ennegrecido por años de uso, parece un hueco inútil en la penumbra. El olor a avena, a pan recién hecho, a sopa caliente, son recuerdos lejanos, ya casi ajenos. Sobre una mesa de madera carcomida, una jarra con agua turbia espera. Es agua recogida de un charco, hervida horas atrás para apartar la muerte invisible que acecha en ella. Pero incluso así, beberla es un riesgo. Más de uno en la aldea ha terminado vomitando hasta caer exhausto tras un sorbo. La familia bebe en silencio, compartiendo el líquido con parsimonia, como si cada trago robara tiempo al hambre. Nadie habla. Las palabras son un lujo que desgasta fuerzas. Y hoy, como cada día desde que las lluvias mataron las cosechas, lo único que importa es sobrevivir hasta que el sol vuelva a caer sobre este mundo que parece haberse olvidado de la luz. Fuera, el paisaje es un lodazal interminable. Las huellas de los días pasados se borran con cada nueva lluvia, y las sendas que antes unían las parcelas están ahora desdibujadas, tragadas por el fango. Los campos que antaño ofrecían trigo y centeno se muestran desolados. Espigas ennegrecidas, tallos podridos que se inclinan como si el peso de la humedad los hubiera doblegado para siempre. El olor es agrio, mezcla de moho y tierra removida. Hombres y mujeres, encorvados por el hambre, avanzan lentamente por el barro. Algunos llevan palos o azadas sin filo, no para cultivar, sino para escarbar. Sus manos, cubiertas de lodo, hurgan en busca de raíces olvidadas, de bulbos que quizá el invierno pasado no fueron recogidos. La competencia no es solo con otros humanos, ratas gordas, cebadas con lo poco que queda, huyen entre charcos, y cuervos esperan pacientemente a que los buscadores se alejen para picotear lo que encuentren. El hambre confunde el juicio. Entre las hierbas que arrancan de la tierra húmeda hay plantas que nadie, en tiempos de abundancia, se atrevería a tocar. Algunos las llaman hierbas benditas, porque un rumor dice que calman el estómago. Son mentiras que la desesperación viste de esperanza. El cornezuelo del centeno, con sus oscuros cuernos de hongo, se confunde entre el grano estropeado. Quien lo come siente primero un alivio tibio en el cuerpo, pero pronto llegan los cólicos, los espasmos, el delirio. Hay quienes mueren entre convulsiones en el mismo campo, con el barro pegado al rostro. Los que sobreviven regresan con pequeñas bolsas de hierbas y raíces torcidas, apenas suficientes para engañar al hambre de una noche. Pero cada día, la cosecha de la desesperación es más pobre y el barro más profundo. No hay promesa en el horizonte, solo la repetición de esta búsqueda inútil bajo una lluvia que no cesa. En la plaza del Burgo, el aire huele a grano húmedo y a miedo. Las lonas que cubren los puestos son jirones, y bajo ellas, los sacos de trigo parecen tesoros custodiados como si fueran oro. Los mercaderes no sonríen, observan con ojos fríos y calculadores, mientras guardias armados vigilan para evitar saqueos.
El precio ha escalado hasta lo impensable. Un saco cuesta ahora 100 veces más que antes de la gran lluvia. La gente susurra que, aunque tuvieran el dinero, lo que se vende ya no es trigo fresco, sino grano mohoso que enferma a quien lo come. Los campesinos se acercan con lo poco que poseen. Una manta que fue de su abuela, un cuchillo heredado, una camisa entera aún sin rotos. Lo ofrecen a cambio de un puñado de cereal. Muchos regresan con apenas un puñado de harina oscura, tan escasa que no alcanza para el día. El trueque se convierte en humillación. En un rincón, junto al puesto del carnicero, se escuchan gritos. 2 hombres se disputan un hueso roído, arrancado de un cubo de desperdicios. Caen al suelo, rodando sobre el barro, golpeándose con los puños y con los dientes. Al final, el hueso queda partido, y cada uno se aleja con su parte, sangrando y escupiendo insultos. Cerca, un niño intenta arrebatar un pan duro a un vendedor distraído. Lo atrapan antes de que logre huir. La multitud mira cómo lo azotan con una vara frente al puesto, mientras su madre llora en silencio entre la gente. No todos sobreviven a la lucha por las obras. Un anciano, demasiado lento para apartarse, recibe un empujón y cae al barro. No se levanta. El panadero que lo empujó no se detiene. Su atención está puesta en proteger una hogaza recién horneada que guarda bajo su delantal. El cuerpo del viejo queda allí, cubierto por la llovizna, hasta que alguien lo arrastra fuera del paso. En la plaza, el comercio continúa, pero cada transacción es una herida más en la dignidad de los vivos. Aquí no hay regateo, solo sumisión y desesperación. En los establos, el sonido de las bestias se ha vuelto un eco débil. Las vacas, antaño robustas y pesadas, caminan ahora como sombras huesudas. Sus costillas se marcan bajo la piel y su respiración es lenta, fatigada. Las ovejas han perdido el brillo de su lana, y los corderos nacen muertos o demasiado débiles para levantarse. El hambre humana ha alcanzado a los animales, y ya no hay heno seco ni grano para alimentarlos. Uno a uno, los campesinos deciden lo que en otros tiempos habría sido impensable: sacrificar a sus vacas y caballos, incluso aquellos que tiran del arado y permiten sembrar la tierra. El filo de los cuchillos, mellados por el uso, corta carne dura, con olor agrio, pegada al hueso. No hay grasa que suavice el sabor, pero la carne, aunque enferma, se hierve y se reparte, porque el hambre no distingue entre lo sano y lo corrupto. Las aves de corral desaparecen primero, luego los cerdos. Y cuando ya no quedan animales de labranza, la mirada se posa sobre los compañeros más pequeños. Los perros que antes cuidaban la casa y los gatos que mantenían alejadas a las ratas empiezan a faltar. Al principio, se piensa que han huido a buscar comida, pero pronto los rumores se hacen claros. Hay quienes los cazan para llenar la olla. En una choza, un niño oculta bajo su camisa un gato famélico, tembloroso. Sus ojos grandes miran a la puerta, temiendo que su padre descubra al animal. Sabe que, si lo encuentra, no habrá súplica capaz de salvarlo. En otra parte de la aldea, un perro viejo es atado con una soga corta junto al cobertizo, a la espera de la noche, cuando las manos ya no tiemblen de compasión. En los corrales vacíos, el silencio pesa más que el barro. El mugido de una vaca, el relincho de un caballo, se han convertido en recuerdos lejanos, sustituidos por un olor persistente a sangre y piel húmeda. Y, sin animales, el campo se prepara para una nueva condena. Aunque lleguen tiempos mejores, no habrá quien lo trabaje. Por los caminos embarrados, se ven figuras avanzando con lentitud, cargando más cansancio que pertenencias. Familias enteras abandonan sus aldeas, llevando sobre carretas chirriantes a los enfermos y a los ancianos que no pueden caminar. Algunos tiran de ellas con sogas atadas al pecho. Otros cargan bultos de ropa mojada y utensilios de cocina. El barro les llega a los tobillos, y el viento helado les corta la cara. No hablan. El sonido de sus pasos y el crujir de las ruedas sobre el lodo lo dice todo. Se dirigen a monasterios, burgos y ciudades, con la esperanza de encontrar limosna, un mendrugo de pan, cualquier cosa. En las cunetas,
Los cuerpos de quienes no lo logran marcan el camino. Un niño acurrucado junto a una piedra, cubierto de lluvia. Una anciana tendida boca arriba, los ojos abiertos hacia un cielo que no responde. Los que siguen andando no se detienen. La compasión ha sido aplastada por la necesidad. En las puertas de los conventos, monjes con hábitos empapados reparten cuencos de sopa aguada. El vapor que se eleva de las ollas parece un milagro en sí mismo, y los mendigos empujan para acercarse. Hay manos que meten cucharas antes de recibir permiso, y otras que intentan arrancar la comida de los cuencos ajenos. Las discusiones crecen, se empujan, se golpean. Algunos caen al suelo y son pisoteados. Cuando la multitud se vuelve incontrolable, un sacerdote ordena cerrar las puertas. El cerrojo suena como una sentencia, y los que han quedado fuera golpean la madera con los puños. Algunos ruegan en voz alta, otros maldicen. Dentro, los monjes continúan sirviendo, pero ya solo para unos pocos afortunados. Fuera, bajo la lluvia, la gente permanece esperando hasta que la noche los obliga a buscar otro refugio. El camino de los desesperados no tiene fin, solo bifurcaciones hacia otros lugares igualmente vacíos. La esperanza se convierte en un peso que cuesta más cargar que el hambre misma. En los márgenes de la aldea, el olor es insoportable. No es el aroma habitual de estiércol o ganado, sino el hedor dulce y pesado de la carne humana en descomposición. Los cuerpos se hinchan bajo harapos mojados, las extremidades se tensan por el rigor de la muerte, y las moscas forman nubes que zumban sin descanso. La enfermedad se ha vuelto compañera constante. El hambre deja a los cuerpos frágiles, incapaces de resistir las infecciones que antes se superaban con reposo. Los vientres hinchados por la inanición contrastan con las extremidades huesudas. Los ojos se hunden hasta parecer huecos oscuros. El agua contaminada de pozos y charcos ha traído la disentería, que vacía el cuerpo hasta dejarlo sin fuerzas para levantarse. Las fiebres, persistentes y ardientes, consumen a los enfermos en pocas noches. Los hospitales improvisados no son más que cobertizos sin paredes completas, con suelos cubiertos de paja húmeda y sucia. Allí, decenas de enfermos yacen apretados unos contra otros, tosiendo, gimiendo, vomitando. No hay médicos suficientes, ni remedios. Un monje se limita a rociar con agua bendita y murmurar oraciones, mientras otro intenta dar de beber caldo tibio a quien aún puede tragar. Cuando la muerte llega, no hay ceremonias. En las afueras, fosas colectivas esperan, cavadas a prisa por los que aún tienen fuerzas para sostener una pala. Los cuerpos son depositados uno sobre otro, sin ataúdes, sin mortajas. Se echa cal viva para contener el hedor, y la tierra húmeda los cubre. Entre los que miran está un niño, con las manos vacías y la ropa pegada al cuerpo por la lluvia. Observa cómo bajan a su madre a la fosa, su cabello enredado y cubierto de barro. Nadie reza, nadie llora. Solo el sonido apagado de la tierra cayendo sobre el cuerpo. El niño sigue mirando hasta que la fosa se llena, y entonces se aleja, caminando sin rumbo, como si no recordara dónde estaba su casa. La noche cae temprano, como si el cielo quisiera librarse cuanto antes de contemplar la miseria. En las chozas, las familias se reúnen en silencio, no para compartir una comida, sino para fabricar algo que al menos pueda engañar al estómago. En un cuenco de madera, se mezcla corteza de árbol molida con un poco de agua turbia. La pasta resultante se cuece sobre un fuego débil, desprendiendo un olor a madera quemada. Algunos añaden un chorro de sangre obtenida de un animal sacrificado, para dar algo de sustancia. Otros hierven trozos de cuero viejo, arrancados de zapatos o cinturones, hasta que se ablandan lo suficiente para masticarlos. En una esquina, un anciano mastica lentamente un manojo de heno, sin apartar la vista del fuego. El calor apenas calienta, pero todos se acercan como si pudieran absorberlo. El humo se cuela en los ojos, pero nadie se mueve. Con la oscuridad, llegan también los murmullos. Se habla de lo que nadie quiere decir en voz alta. De madres que, incapaces de alimentar a sus hijos vivos,
han cambiado los cuerpos de sus pequeños muertos por los de otros, para poder hervir la carne sin enfrentarse a la imagen propia. De hombres que merodean por los cementerios al amparo de la noche, con la pala en la mano, buscando en la tierra reciente algo que llevarse a la boca. En una aldea cercana, un hombre es sorprendido desenterrando un cuerpo. No hay juicio ni discusión. Lo arrastran hasta la plaza y lo golpean hasta que su cuerpo queda inmóvil. Luego lo cuelgan de un poste, no como castigo, sino como advertencia. La lluvia le escurre por el rostro, y su cadáver se balancea lentamente con el viento. Dentro de las chozas, los más pequeños duermen, o intentan dormir, con el sonido lejano del aullido de lobos. Afuera, la noche es larga, y cada crujido en la oscuridad trae el temor de que el hambre, en alguna de sus formas, venga a llamar a la puerta. En la penumbra previa al amanecer, grupos de hombres armados se reúnen en los caminos, envueltos en capas raídas. No son soldados de señor alguno, sino campesinos y jornaleros que han abandonado la tierra para dedicarse al saqueo. Las noticias corren rápido. Un granero de un noble cercano guarda aún sacos de grano, protegidos por unos pocos guardias mal alimentados. El hambre ha convertido la desesperación en furia, y en la noche, con antorchas y herramientas de labranza convertidas en armas, avanzan. El asalto es breve y brutal. Las puertas ceden con un golpe de ariete improvisado, y el grano se reparte a manos llenas, derramándose por el barro mientras cada uno llena sacos, camisas o cualquier recipiente disponible. Los guardias intentan resistir, pero pronto caen. Uno queda inconsciente, otro muere bajo el filo oxidado de una hoz. Los saqueadores huyen antes de que llegue refuerzo, dejando tras de sí el olor a humo y el griterío de los sirvientes. En otras partes, la violencia es más íntima. Un granjero, al descubrir a un joven intentando forzar la puerta de su almacén vacío, se abalanza sobre él con rabia. No hay nada dentro que valga la pena robar, pero el miedo y la ira pesan más que la razón. El muchacho muere allí mismo, su rostro hundido en el barro, mientras el granjero respira agitado, apretando la hoz ensangrentada en sus manos. Los nobles responden con dureza. En la plaza del burgo se erige una horca improvisada. Un hombre acusado de robar pan espera su turno, encapuchado, mientras la multitud observa en silencio. El verdugo, tan demacrado como los que han venido a mirar, tira de la soga con un esfuerzo visible. El cuerpo se sacude y luego queda inmóvil, colgando como recordatorio de que el hambre no es excusa para desafiar la ley de los poderosos. Ese día, en el aire, el olor del grano saqueado se mezcla con el de la sangre, y la certeza de que la justicia, en estos tiempos, no es más que otra cara de la desesperación. En los márgenes del bosque, donde la maleza se espesa y los caminos se pierden, se oyen lamentos que no buscan ayuda. Son los ancianos, llevados hasta allí por sus propias familias, sentados en troncos húmedos o recostados contra piedras cubiertas de musgo. Algunos saben que no volverán a ver la aldea, otros no preguntan, porque las respuestas ya no importan. El frío les muerde las manos y la humedad les cala hasta los huesos. No gritan, no suplican, solo esperan, envueltos en un silencio que parece más pesado que el hambre misma. En la entrada de una iglesia, una mujer deja un bulto envuelto en tela. No se queda a mirar cómo los monjes lo descubren, porque sabe que dentro hay un bebé que ya no respira. Unos pasos más allá, una niña camina sola por el sendero, cargando en brazos a su hermano muerto. Lo coloca con cuidado junto a la cuneta, como si temiera despertarlo, y se sienta cerca, mirando hacia el horizonte vacío. En algunas casas, la decisión es más rápida. Una soga colgando de una viga, 3 cuerpos meciéndose suavemente con el viento, o una puerta abierta de par en par, dejando ver una estancia inundada por el agua de un río cercano, y un cuerpo flotando boca abajo. Hay un hombre que cava en el jardín de su casa. No siembra, no busca raíces. La fosa es para él mismo. Cuando termina, se arrodilla junto al agujero, respira hondo y con manos temblorosas coloca la horca en su cuello.
El peso del cuerpo lo lleva al fondo de la tumba que él mismo abrió, y el barro, poco a poco, empieza a cubrirle los pies. En estos días, la muerte deja de ser un enemigo para convertirse en una elección. Y aunque nadie lo diga en voz alta, muchos la buscan como único alivio posible. Las campanas de las iglesias ya no llaman a la misa con la misma fuerza. En los templos, las bancas están vacías, los rezos se han vuelto murmullos dispersos, y las oraciones, más que súplicas, suenan a reproches. Hay quienes, al pasar frente a una cruz, no se santiguan, sino que la escupen. Otros arrancan las imágenes de santos de sus altares y las arrojan al barro como si fueran culpables de su hambre. En los caminos, cruces de madera y piedra yacen partidas, tumbadas sobre la hierba húmeda. En su lugar, algunos levantan amuletos hechos con huesos de animales, cintas sucias y trozos de tela, invocando antiguas creencias que regresan en tiempos de desesperación. Se habla de conjuros para llamar la buena cosecha, de invocaciones a espíritus del bosque para espantar la enfermedad. La noche se espesa, y con ella llega un silencio tan denso que el más leve ruido parece un grito. Solo se oyen toses secas desde las chozas, algún llanto breve que se apaga pronto, y a lo lejos, el aullido de lobos acercándose. La aldea permanece inmóvil, como si el miedo la hubiera congelado. En una choza apartada, una madre mece entre sus brazos el cuerpo inerte de su hijo. Canta una canción de cuna con voz quebrada, aunque sabe que ya no hay oído que la escuche. Afuera, el viento azota las paredes de barro y el techo de paja gotea sin descanso. Nadie entra, nadie sale. La oscuridad lo cubre todo, y así termina el día, igual que el anterior, igual que el siguiente, sin esperanza, sin alivio, bajo el peso insoportable de un hambre que no conoce fin.